Buenas tardes, ustedes que están ahí viendo este video. Es un placer, soy el pastor Marco Carter y hoy me da un gusto tener al pastor Gustavo Adolfo Leonard desde Bogotá, Colombia. Ahora se encuentra aquí en la casa con nosotros después de un viaje. Ha estado pesado el viaje, ¿verdad, pastor? Ha estado un poco trabajoso, pero muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Estuvo acá en Miraloma, después a San Marcos, a Hermosillo, regresa para acá, se va a Tijuana, ahora vas para estar en Los Ángeles, regresas acá otra vez, a Tijuana otra vez. Uy, va a ser un fin de semana, 3 semanas con mucho trabajo. Pero muy rico, sustancioso. Llevar la palabra, el mensaje, es algo extraordinario. Y queremos que todos ustedes que nos están viendo a través de este canal sean también bendecidos en esta mañana, en esta hora. Y hoy un tema interesante, ¿verdad, pastor? ¿Qué tema quiere tratar? Así es, cómo Dios llega a la vida de un hombre. Cómo Dios llama a un hombre en el camino. ¿Y a qué tipo de hombre llama Dios? Y cuando me refiero a hombres, estoy refiriéndome a hombres y mujeres. Aquellos que han sido destinados por Dios para una tarea en la tierra. Sí, ¿y qué historia vamos a tocar ahora? Vamos a tocar la historia de precisamente Elías, un hombre con un llamado, un ministerio extraordinario, el hombre del trueno. Elías que escuchaba la voz de Dios y hablaba conforme a la voluntad de Dios. Es tan fuerte la presencia de Dios en Elías que Elías podía decir, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Y declaraba algo que sucedía inmediatamente. Estamos viendo entonces, pastor, que Elías era un hombre de conexión directa, de teléfono abierto con Dios y tenía un mensaje directo de Dios. Claro, tener correo electrónico de Dios privado. Correcto, así es. Muy bien. Y sí, también leemos que estamos en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, y viene desde la historia desde atrás, desde el verso 19, ¿cierto, pastor? Perdón, capítulo 19, y entrando al versículo 1, queremos tratar algo de ese tema, ¿verdad? Sí, el rey Acab dio aviso ahí en el Primera de Reyes, capítulo 19, dio aviso a Jezabel de la nueva, de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, y el arroyo de Sidón se llenó de sangre, cómo los degolló. Después de aquella prueba tan extraordinaria, digo extraordinaria porque Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos aguas o entre dos pensamientos? En el capítulo anterior, capítulo 18. Y propone, después de que ninguno dice nada, propone levantar un altar, y después de levantar el altar, ellos que eran mayoría comenzaban clamando a sus dioses, y Elías clamaba a Dios, y el Dios que contestare por fuego y lamiera toda ese altar, consumiera, la otra versión dice, y lamiera, todo lo que se ofrecía allí en el altar, ese era Dios. Y ellos clamaron a sus dioses, se sacaban con cuchillos, regaban sangre, gritaban, lloraban, pero nada aconteció. Y lo más interesante es que cuando fue el tiempo del profeta, en el tiempo del profeta, el profeta clamó y dice que descendió fuego. Él antes de clamar derrama 12 cantarados de agua sobre lo que tenía de ofrenda. Y hay algo curioso allí, hizo un clamor al Señor y descendió fuego, pastor, y lamió todo, comió todo, consumió todo. El fuego arrastró con todo. Una cosa interesante, pastor, es en este pasaje que estamos citando, o el pastor citando precisamente lo que dice aquí, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que ha sucedido. La nueva, ¿cuál era? Precisamente lo que está contando usted, pastor, lo que aconteció. Yo veo a un profeta que se indignó, ¿no? Un profeta indignado por lo que estaba aconteciendo, cuando dice, ¿hasta cuándo estarán dos líneas de pensamiento? Dios tiene una forma de manifestarse extraordinaria. Y cuando el rey Acab, precisamente la acotación que tú das, pastor, contó las nuevas, la impresión de él, el impacto de él, fue tan grande que viene a Jezabel, y Jezabel hace una amenaza. Aquí es donde voy. Hace una amenaza al profeta, y el profeta huye. Y se mete en una cueva. La historia, quiero acortar un tanto la historia, y la historia dice que él se mete en una cueva asustado, y allí piensa que él está solo.
Y el Señor le dice, no está solo, hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. O sea, hombres que se guardaron. Y él puede hacer uso de cualquiera de estos hombres. Y llama la atención que después de que viene el silbo apacible, porque hubo tormenta, hubo relámpagos, pero ahí no estaba la voz de Dios. Pero luego dice que viene un silbo apacible, que es el avar de Dios. Es cuando Dios decide tomar la unción de uno y ponerla en el otro. Queda con el don, pero sin la unción. Y todos sabemos que don sin unción es un don nadie. Un don nadie. Un don nadie. Entonces, toma la unción y la pone en Eliseo. Y aquí es donde yo quiero centrar un poco esta charla. En el versículo 15 del capítulo 19, dice la escritura, y él le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es la destitución del uno, el ocaso del uno y el nacimiento de otro, el nuevo comienzo de otro. Toma la unción que hay en uno y la pone en el otro. Y aquí es importante entender, lo que no hizo Elías tenía que hacerlo Eliseo. Correcto. Y maravilloso porque lo que no hizo Moisés lo hizo Josué. Entonces es ver cómo se va la unción delegada sobre el hombre que Dios está queriendo escoger. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Gente que se guardó. Hoy hay gente destinada para la obra de Dios. Son gente especial. ¿A quién llama Dios? Al hombre que llama, cuando hablo del hombre, vuelvo y repito, estoy hablando del hombre y la mujer. Al hombre que llama al Señor es gente que se ha apartado y se ha sabido guardar. No adoraron a Baal, no besaron las esculturas, no idolatraron, se guardaron, no se corrompió su corazón. Hay gente que se ha dejado llevar por circunstancias. No digo que Dios no llame al pecador, Dios llama también al pecador, lo santifica, hace en él un trabajo especial, pastor, como lo hizo conmigo, tal vez contigo también en nuestro pasado, y hace de nosotros una persona nueva. Pero estamos hablando del hombre que se ha sabido apartar, que sabe que hay algo en él que Dios quiere usar. Y llama la atención que dice que partiendo él de allí, o sea, partiendo Elías, halló a Eliseo. Y no lo halló de cualquier manera, dice el versículo 19. Y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, él tenía la 12ª yunta de bueyes. Hoy podemos ver que esas yuntas de bueyes podrían ser 12 tractores de labrado, de arado. O sea, tenía maquinaria. Era un hombre que tenía próspero, ¿no? Era próspero, era de familia próspera, y era un hijo, hoy podemos decir, de papi y mami, pero era un hombre que sabía poner la mano en la brecha. Porque estaba arando también. Correcto, estaba arando, estaba allí trabajando. O sea que, note esto, Dios escoge gente de trabajo, gente ocupada, gente que le guste ocuparse, gente que no se raje, como dicen en México. Mismo Jesús, cuando Jesús está escogiendo a sus 12, va con gente ocupada, ¿cierto? Con gente ocupada. Digo porque, pastor, tal vez esté de acuerdo conmigo que a veces vamos con ciertas personas en la iglesia y se les llama al ministerio y, uy, pastor, agarren que no tenga nada que hacer porque yo estoy muy ocupado, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro y mi trabajo no me lo permite y no puedo ir al servicio porque entonces pareciera como que Dios anda buscando a los desocupados. Sí. Pero bíblicamente y hoy día también Dios está buscando al que le es útil, ¿no? Y por supuesto el que le es útil es el que está ocupado. ¿Para qué quiere a una persona desocupada? Sí. O sea, aunque hay cosas que hay que entender. Cuando digo que Dios no usa desocupados, es el zángano, el perezoso, claro, el que anda dormido, el que no le gusta ocuparse, que no le gusta trabajar. A ese desocupado no hay que llamar. Yo sé que te ha pasado como pastor. Un día nosotros llamamos a un desocupado
Un hombre que, de locha, de pereza, dicen en Colombia, de locha. Locha es pereza, de ocio, no hacía nada. Y este hombre causó dolores de cabeza. Hay gente que está desocupada, pero porque no tiene trabajo, no encuentra trabajo, les gusta el trabajo, saben trabajar, y a esa gente es la que Dios llama. O al que está ocupado precisamente, como nos pasó a nosotros, un hombre con ocupación, administrador de empresas, trabajando con una empresa muy grande, y de allí Dios me sacó, se cerraron las puertas y fue el momento de trabajar. Y aquí encontramos a uno trabajando, labrando la tierra, tenía la 12ª yunta de buey. Y en pocas palabras, mire lo que sucede aquí. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Fue un acto sutil, pero simbólico y profético. Es el código del llamado, por decirlo así. De inmediato, Eliseo entendió que Elías estaba provocando en él el ánimo de trabajo, ya un nuevo trabajo. Ahora era un trabajo celestial. Porque hay que entender eso. Una cosa es el trabajo secular y otra cosa es el trabajo celestial. Y aquí hay una diferencia. Pasó su manto, un acto profético, simbólico, muy diciente, que está revelando entonces el comienzo de una nueva labor. Y dice, mire, esto es interesante. Entonces, dejando él los bueyes, ya se está refiriendo a Eliseo, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le contestó, Elías le contesta: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Muchos pueden decir, pastor, y esto lo he escuchado, es Dios primero que todo, y hay que salir, dejar las cosas tiradas y salir corriendo y atender el llamado de Dios. Pero como Dios es un Dios de orden, al que Dios llama, y esto para mí es una prueba del llamado de Eliseo, él podía dejar irresponsablemente, porque es una irresponsabilidad, las cosas tiradas y salir corriendo a trabajar. Así lo ha hecho mucha gente. Deja de pagar la cuenta, deja de pagar la luz, el agua, deja los compromisos que se tienen y se refugia, dizque, en el llamado con Dios. Pero Eliseo nos da una tremenda enseñanza. Dice la escritura que se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire, el pastor, el contenido de esto es extraordinario. Nos da una enseñanza, un mensaje glorioso. Nos está diciendo entonces que Eliseo era un hombre tan responsable que fue agradecido con los suyos que operaban las 12ª yuntas de bueyes. Y dijeron: hasta aquí llegó el empresario, hasta aquí llegó el hombre laboral, hasta aquí llegó el hombre del trabajo secular. Termino mi libro, se cierra este libro, se culmina esta etapa y comenzamos. Había fruto, él tenía la 12ª yunta de buey. Hay gente que dice: ya cumplí una etapa y no se ve fruto. Ya pagué el precio. ¿Cuál precio? Este hombre estaba trabajando, cumplió una etapa en su vida, se vio fruto, por eso reunió los suyos, mató sus 2 bueyes, partió el arado, quemó el arado y con la madera que quemó, coció la carne. Esto es interesante. Eliseo estaba diciendo: hasta aquí llegó el empresario, hasta aquí llegó el magnate del campo, hasta aquí llegó la labor secular. Se quema la historia del pasado para que nada del pasado me robe mi futuro de gloria. Claro. Borró la historia pasada para comenzar una nueva historia. Hay gente que todavía depende del pasado. Hay gente que todavía está rindiéndole cuentas al pasado. Hay gente que todavía está oprimida por el pasado, como aquella viuda que venía al profeta, que le iban a quitar 2 de sus hijos, y los acreedores al profeta Eliseo precisamente. Y él le dice también: declárame qué tú tienes en casa, y solo tenía un poco de aceite. Problemas del pasado de su esposo le estaban robando el futuro de gloria a una viuda, a sus hijos. Hoy yo puedo ver que Eliseo, pastor, de forma extraordinaria, Eliseo borra su pasado. Ahora hay que entender algo aquí, pastor. Dios es un Dios de orden, y entendamos que las historias que nos cuenta la Biblia son historias a través de las cuales entendemos un poco más el proceder de Dios y la reacción de hombres y mujeres de fe. Eso no quiere decir que todo aquel que Dios llama a la obra necesariamente
tiene que, como acabo de explicar, otro tiene que cortar la empresa, porque hay diferentes niveles de llamado, Correcto. diferentes tipos de llamado. Hay gente que dice, uy, siento llamado de parte de Dios, y quieren tirar todo lo secular y meterse a la obra del Señor, quemando todo lo que produce ingresos. Y por eso, pastor, es triste ver tantos ministerios y pastores frustrados y lastimados en el camino, porque no entendieron a veces a lo que se refería. Mire, por ejemplo, pastor, no está de acuerdo conmigo y quizás el ejemplo nos puede ayudar a entender un poco más. Hay gente que corre tras llamados pastorales cuando son llamados ministeriales dentro de una organización. En este tema, mucha gente toma este pasaje y dice, wow, Dios me llamó, Dios me pone ese deseo de seguirle, y quieren botar todo. Así es. Y andan persiguiendo. Por eso, pastor, es triste ver cómo en la iglesia cristiana, específicamente en la iglesia cristiana, algo que no sucede en las sectas, en la iglesia, algunas sectas, en la iglesia cristiana, cualquier persona que se siente que tiene llamado, va al gobierno, el gobierno les tiene un permiso, renta un local y monta una iglesia, ¿no? Terrible. Sin formación, sin respaldo, sin coberturas, y se sueltan ahí y queriendo, y pueden tomar este pasaje y decir, yo voy a quemar todo así como Eliseo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Correcto. Pastor, fíjate algo, lo que es estar en el Espíritu. Dentro de este tema que estamos trabajando, vamos a estar hablando de esto, porque la diferencia en el llamado hay que entenderla. Ya iba a explicar algo, y qué maravilloso estar conectados. Porque no nos ponemos de acuerdo en lo que íbamos a hablar. Sí. Usted, pastor, abrió la Biblia y dijo, yo quiero hablar de este tema, y dijo, yo lo sigo. Correcto. Pero vea lo maravilloso, estar en un enchufado. Mencionó dos cosas que voy a tocar también en el tema, y las dos cosas son, uno son llamados de tiempo completo, y eso es el llamado de tiempo completo. Vamos a explicarlo. Todos tenemos un tiempo completo, y es enseñar las buenas nuevas. Predicar, compartir las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Pero ministerialmente hay unos que estamos de tiempo completo dependiendo de la obra. Aquí vemos un llamado de tiempo completo. Borró todo su pasado, dejó lo secular para servir. Pero esto tiene que ver con una persona de alta ocupación. Eliseo era un hombre trabajoso, de alta ocupación, preparado en lo que hacía. No sin preparación. Por eso la Biblia dice, no un neófito. No un neófito. Entonces es importante entender que hay unos que son llamados al tiempo completo, ministerialmente, dejan trabajo secular y se integran, pero es gente preparada. Claro, que toma la palabra que dice, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Correcto. Pero en el aspecto de que todos predicamos el evangelio, como bien lo dice, todo miembro de una iglesia está en el tema de la obra del Señor tiempo completo. Correcto. En el tema de compartir. Pero entendamos a lo que se refiere. Cuando dice tiempo completo, quiere decir que sus necesidades básicas, de alimento, techo, se suple del mismo evangelio. Dice que el que predica el evangelio viva de el evangelio, ¿no? Es el obreros dignos trabajo, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces está la persona que tiene que necesariamente dejar todas sus labores seculares para integrarse ministerialmente en el ejercicio de la obra. Es decir, entra al cuerpo ministerial y a formar parte de la nómina celestial. Esos son personas exclusivas que han sido llamadas. Y no, el que llama a Dios no lo llama de una vez, saliendo de la iglesia, de ser una oveja, a abrir una iglesia. Creo que tiene un proceso específico de formación, formativo dentro del liderazgo, que es el tiempo de aljaba de estar en la iglesia, el tiempo necesario para la formación. Luego Eliseo llegó a servir, que es muy importante la parte final, y le servía. No vino a profetizar de una vez, vino a pasar un proceso. Un proceso que usted puede ver más adelante en los versículos, más adelante en los capítulos, más adelante, que fue a ciertos lugares con el profeta y fue aprendiendo cada cosa. Pero otra cosa importante dentro del llamado es que otros tienen su trabajo secular, como tú, pastor, tienes una empresa y desarrollas una empresa y estás de tiempo completo ministerialmente. Este es otro tipo de llamado también importantísimo que se tiene dentro de las cosas de Dios, y más en una nación como esta, que se requiere de
de trabajo y de ingresos, porque todo cuesta y todo gira en función de dinero. La mayoría de los que sirven dentro de la obra del Señor son siervos que lo hacen por amor a la obra, Correcto. por amor a las almas y entregan su tiempo de una forma desinteresada en el aspecto de que no están pidiendo una compensación económica, pero entendamos de que al fin y al cabo el dueño de la obra es el Señor y Él Así siempre es. paga de una forma abundante, De una u otra manera. Él siempre suple y eso es hermoso, esa gente que lo ora. Yo por muchísimos años, bueno, yo desde que comencé el ministerio estuve trabajando en la obra del Señor, por supuesto sin percibir ningún tipo de ingreso, pero siempre Dios fue el proveedor. Pero fíjate una cosa, pastor, quiero tomar aquí algo importante. Eliseo no corrió persiguiendo a Elías, diciéndole, Elías, pienso que Dios me habló y me dijo que yo tengo que ser profeta, ¿no? Sí. Así es de que, sino que él estaba trabajando, Elías fue el que llega y le pone el manto. Ahora, yo pastor, yo recibí un llamado pastoral, y muchos me preguntan, ¿cuál es tu profesión? Digo, mi profesión es, soy empresario, ¿no? Pero tengo una profesión y tengo un llamado. Mi llamado es al pastorado y la profesión es lo que hago de manera secular. Pero me llama la atención que cuando yo siento de parte de Dios que tengo que involucrarme ya más a nivel pastoral, yo se lo comento a mi esposa y le digo, mira mami, y mi esposa como parte de Dios, que Dios trabaja así, también había estado hablando con ella, le había dado ese sentir. Entonces le digo, bueno, excelente, si es de Dios, que yo sé que es de Dios, entonces como servimos un Dios de orden, Dios le va a hablar a nuestro pastor. En este caso, nuestro pastor es el pastor Eliseo Satirio, precisamente nombre coincidencia, ¿no? El pastor Eliseo. Entonces, y yo descanso en eso. Que si Dios habló, Dios tiene que hablar. Es como el profeta que llega, el pseudo profeta que llega a la iglesia y le dice a una jovencita que está en la banca de enfrente, dice, Dios me dice que te cases conmigo. Y la mujer dice, bueno, mientras no me lo diga a mí, ahí sí. Te vas a quedar. Sí. Porque si Dios tiene dos partes, tiene que hablar a dos partes, ¿no? Entonces digo, yo en ese entendimiento me voy a mover. Y pastor, cosa curiosa, no pasaron 15 días, quizás 12 días, algo así, en la que el pastor Eliseo, después de trabajar con ella unos años, en el que el tema no se tocaba, justo cuando Dios me llama a mí, ya a mi esposa, no pasaron 15 días, cuando el pastor Eliseo nos manda a llamar y él nos dice, hermanos, es sentido de parte de Dios, que es tiempo. Entonces, y yo digo, gloria a Dios, porque creo que es un orden, ¿no? Cuando viene de parte de la cabeza. Y ojo, no es que el pastor sea más que el servidor, porque es otra cosa que luego se confunde. Se cree que el pastorado es un nivel de jerarquía, no es un orden de gobierno simplemente. Amén, sí. No es más salvo el pastor que el miembro que está en la puerta, no es más salvo uno que otro. Dios no tiene otro premio más que la salvación. Dios no va a premiar más a uno que otro. Las coronas, lo que tú quieras, pero el premio principal es la salvación. No es que valga uno más que otro, es un orden de gobierno. Mismo Dios. Si yo preguntara, ¿qué es más importante? ¿El Espíritu Santo, Jesús, o bueno, el Hijo o el Padre? ¿Quién tiene más valor? Son iguales los tres. Entonces, ¿por qué la Biblia nos presenta al Espíritu Santo sujeto al Hijo y al Padre? Y luego nos presenta al Hijo sujeto al Padre. ¿Por qué nos presenta esa sujeción? Bueno, está no de gobierno, pero el gobierno, sobre todo gobierno, es Dios mismo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención ese llamado, cómo ocurre aquí. Viene de parte de Eliseo, poniéndose manto sobre Eliseo, y de ahí aparte, o de ahí Eliseo entiende y camina. Pero entiende Eliseo algo que ya estaba en su corazón. Correcto, correcto. Fíjense que el pastor dijo algo interesante. Él corrió a servirle. Dice que después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vino la clave aquí del llamado es, Eliseo no vino a decirle cuánto me va a pagar, cuánto me va a dar, cuánto voy a ganar, ¿qué para mí ahí? ¿Qué hay para mí ahí? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué parto yo ahí? ¿Qué recibo yo ahí? No, dice que venía y le servía. O sea que él tuvo la actitud correcta en su corazón. Un hombre trabajoso, un hombre preparado, un hombre que sabía que tenía un llamado, se dispuso de corazón y le servía. Pero hay algo más interesante aquí que también hay que entender. Fuera de que dejó atrás el pasado, dejó atrás las cosas que lo ataban, dejó atrás las cosas que lo amarraban al pasado,
él toma la decisión de avanzar y de servirle. O sea que esto es importante entender. Hay cosas a las que Dios nos llama definitivamente a decirle no más, dejo aquí, hasta aquí llega un sector de mi vida, hasta aquí llega la labor de mi vida y avanzo hacia lo que Dios tiene destinado para mí. Este es el momento de que nosotros podamos entender que Dios tiene una tarea especial para cada hombre, cada mujer, con respecto al hogar como esposo, con respecto al hogar como esposa, con respecto a ser el padre, la madre, a ser los hijos. Cada uno nosotros tenemos una responsabilidad que hay que cumplir. Y se van dejando cosas en el camino, porque cuando la Biblia dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, connota entonces que hay una responsabilidad de un nuevo comienzo, se deja una prioridad y se toma una nueva prioridad. Se deja algo que fue prioritario en un momento de la vida y ahora vamos a comenzar con algo que Dios tiene. Y esto fue lo que entendió Eliseo para llegar a ser el profeta Eliseo después de que recibe el manto de Elías. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios tenía destinado a Eliseo ungir a 2 reyes y a Eliseo como profeta en tu lugar. Si tú no haces la labor que Dios te ha encomendado hacer, cualquiera que sea, Dios va a tomarse a quien sea necesario para hacer lo que tú debías haber hecho. Esto es importante tenerlo en cuenta. Claro. Si Elías no funciona, está Eliseo. Si Moisés no funciona, está Josué. Pero hay algo diferente, que fue que Josué no dejó sucesores. Pero nosotros necesitamos entender que Dios nos llamó para seguir extendiendo el reino, la palabra. Y este es un tiempo donde el manto del Señor está pasando para llamarnos. Es la forma sutil del llamado. O sea que aquí estamos viendo una persona también que no solamente era preparada, trabajosa, una persona de trabajo, sino una persona sensible a la voz del Espíritu. Sensible al mover del Espíritu, que pudo entender el momento específico de Dios para ponerse de acuerdo para el llamado. Excelente. Con la persona que le llamó, primeramente con Dios y segundo con un superior espiritual que iba a ser su mentor, su guía. ¿Sabe qué estaba haciendo Eliseo pastor también? Estaba cancelando el ayuntar de 2 bueyes, porque se escogían 2 bueyes del mismo tamaño, diámetro de cuello igual, de estatura igual para que ninguno sufriera por la yunta, de cuello igual, diámetro del cuello igual para que la yunta no maltratase al uno y al otro. Pero se escogía uno viejo y uno joven. ¿Para qué? Claro. Para que el viejo enseñara el paso al joven. Eso es interesante. Ahora Eliseo era el buey joven. Se iba a ayuntar a Elías, el buey viejo. En el buen sentido de la palabra, en edad, pero En el buen sentido de la palabra. Pero también el buey que tiene más edad es el buey de la experiencia. De la experiencia. Que ayuda a marcar el paso. Le ayuda a marcar el paso del arado, cómo empuja, cómo es el empuje, cómo es el agarre, cuándo parar, cuándo seguir. Le marca el caminar al buey joven, porque cuando el que lleva el arado va dando las indicaciones, sea con el reo, sea con la voz, va dándole indicaciones, el buey viejo, como ya sabe, le marca el paso al buey joven. Entonces Eliseo se ayuntaba a Elías, en el buen sentido de la palabra, simbólico, y sabía que lo que tuvo de experiencia material, ahora lo recibía como experiencia espiritual, lo transfería para poder desarrollar ministerio. Que cuando hay alguien que recibe una palabra, un joven recibe una palabra, tienes un ministerio pastoral, hay un tiempo para que lo ejerzcas, crezcas y desarrolles el ministerio. No escuchan lo que el Señor les está hablando, sino que al otro día se ponen la corbata y vienen al pastor y le dicen, ahora de pastor a pastor, chao, y ya quieren salir a desarrollar, y se les olvida que el tiempo de aljaba, el tiempo de estar en la iglesia, es ultra necesario para la formación. Estar en aljaba, que es estar donde estaban las flechas, las saetas, es la iglesia, es necesario estar el tiempo adecuado para poder desarrollar un ministerio. Y así como la casa, su casa vale por el estrato, el lugar donde esté,
Así es el mérito de cada uno de nosotros, el tiempo necesario en la aljaba de formación, en el tiempo de formación. Excelente. Bien, bueno, si no hay otra cosa que agregar, podemos, pienso, concluirlo ahí. Si hay algo más que quiere agregar, pastor. Correcto, aterricemos esto así. O en un tiempo específico, Elías llegó a su ocaso. Y en ese tiempo específico, nació Eliseo. Dejó Elías de ser profeta y se levanta Eliseo como profeta. Hay tiempos, unos están acabando, otros están comenzando. Unos van en el camino, otros están naciendo. No se precipite, no te desesperes. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y el tiempo suyo llega para su llamado. Para un llamado concreto, para realizar algo concreto en la vida ministerial, en la vida espiritual. Vemos que le llegó el tiempo a Eliseo y Eliseo tomó con madurez el llamado. No corrió a dejar las cosas tiradas, sino que puso en orden todo, porque Dios es un Dios de orden. Fue y ordenó su casa, fue y pagó las cuentas, fue y dejó todo en orden. Podemos verlo de esa manera simbólica, cuando él quema el arado, mata a los bueyes, deja todo listo, organizado, cumplió, para que no dejara todo tirado. Hay gente que deja tirados los trabajos, deja tiradas las deudas y se refugia en la iglesia, dice que porque Dios lo llamó. No es así. Dios quiere que usted sea organizado, deje todo en orden y pueda tomar la mano y poner la mano en el arado. Para poder desarrollarte en cualquier área ministerial, familiar, laboral, es importante que seas una persona pronta para el servicio. Mismo Jesús, cuando nos muestra aquí, dice que Él vino a servir, Él no vino a ser servido, Él se puso en el servicio. Cuando habla de que aquel que pone la mano en el arado y está mirando para atrás no es digno de mí, aquel que está ya caminando, trabajando, necesita ver hacia el frente, no puedes ver hacia atrás. Hacia el frente está la necesidad, hacia el frente está a donde tú vas a poder apoyar. Si tú tienes un llamado ministerial, yo te invito a que seas firme, a que tomes con responsabilidad ese llamado, pero entiendas en qué lugar Dios te ha posicionado, cuál es el lugar que tienes que desempeñar. Yo hablaba con un joven en la iglesia, precisamente un día que tu pastor estaba ministrando, y yo le decía a este muchacho, le decía, lo que tú tienes para dar, nadie más lo tiene para dar. Eso. En otras palabras, Dios ha puesto cosas específicas en cada uno de nosotros, que solamente nosotros lo tenemos para darlo. Y cuando nosotros nos guardamos y evitamos entrar a la posición de dar, estamos siendo egoístas y estamos privando a otros que tienen la necesidad de lo que tú tienes de ser bendecidos. Yo pienso que el tiempo de ser egoísta se terminó, ¿no crees, pastor? Así es. Es tiempo de entregar, de servir, y qué mejor que servir en la obra del Señor. Bien, bueno, corto, algo interesante para compartir con ustedes. Esperé otros videos más que vamos a estar haciendo con diferentes temas, pero queremos dejar ahí este tema. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan crecido un poco más en la palabra. Es de que yo les bendigo. Dios les bendiga. Hasta luego y bueno, hasta el próximo video. Bye. Gracias, pastorazo. Ok, pastor. Buen tema. Amén.